damos gracias, Señor, porque nos permites, alrededor de tu palabra, Señor, afirmar lo que sucedió hace más de 2000 años y que trajo relevancia a nuestras vidas. Gracias porque podemos unirnos a los diferentes grupos cristianos, iglesias, para afirmar esa realidad, Señor, de lo que tú hiciste en el mundo, Padre, y en aquellos que hemos aceptado tu sacrificio. Ahora, Padre, al abrir tu palabra, háblanos también a través de cada uno de tus hijos. Señor, habla a tu iglesia, respalda tu palabra en ello y cumple así el propósito por el cual nos has convocado hoy, y que tu nombre en ello sea glorificado, en el nombre de Jesús. Amén. Como todos sabemos, hermanos, los romanos, según entendemos y aprendido en la historia, practicaban la crucifixión como un medio de influir miedo en el corazón del pueblo o de aquellos que intentaran sublevarse. Lo practicaron así durante 800 años, según dice la historia. Era una muerte horrible. Por ahí, entre los escritores antiguos, está un hombre llamado Séneca. Él dice que si una persona sabía de la posibilidad de ser crucificada, arrestada para ser crucificada, le era mejor cometer suicidio que tener en sí tal sacrificio. Otro hombre como Cicerón llamó a la crucifixión el extremo y último castigo para los esclavos y el castigo más cruel y abominable de su tiempo. Y un escritor más del cual hemos escuchado, Josefo, dijo: la más infame de las muertes es la crucifixión. El propósito de la crucifixión era influir esa máxima agonía durante el mayor tiempo posible del sacrificado. Día a día, amados hermanos, esta semana hemos ido acompañando a Jesús en su camino hasta llegar al Gólgota. El clímax de todos esos sucesos ha sido la traición y la negación. Y entre los principales protagonistas, en razón de ello, ustedes saben, Judas y Pedro, sus discípulos, pero también los demás, que en este momento, si nos ubicamos en la historia, están escondidos, no así las mujeres. Estar ahora parados ante Jesús que agoniza en la cruz no debe ser el morbo, no debe ser el espectáculo, pero sí, al mirarle en términos históricos y reales, repasar las lecciones que Jesús dio aún estando en la agonía, aún en la cruz. Es por ello que a través de cada una de las exposiciones de esta tarde debiéramos estar escuchando cómo Dios afirma esos principios y esos fundamentos para nosotros los cristianos, que, como he dicho, no solo lo hizo cuando estaba en sus 5 sentidos, en pleno goce de su salud, sino que hasta en su propia agonía, como alguien que debe ser reconocido porque es coherente, porque así lo sigue manifestando. Bueno, fue Jesús ahí en la cruz. Damos entonces lugar a la primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Desde que Jesús nació y hasta su muerte, enfrentó una guerra encarnada con el mundo. No había echado el primer paso cuando ese bebé ya había sido sentenciado a muerte. La encomienda del Padre era que viniera a hacer justicia a la tierra. Y la palabra de Dios dice que vino a los suyos, pero ellos le rechazaron. No quisieron saber de él. Y esa guerra duró toda su vida. Y los últimos 3 años él demostraba con hechos que él era el Hijo de Dios, Dios mismo. Sus hechos fueron vistos, conocidos
experimentados en cada una de esas personas que fueron sanadas, pero ni aún así le creyeron. Y entonces seguía él presentando hechos fehacientes con tal de demostrar al mundo que era el Mesías. Pero el mundo no quiso conocerle. Le juzgaron por no respetar la ley, le ponían trampas inquisitivas para hacerlo caer, pero ninguna respuesta le era suficiente, porque lo que abunda en el mundo es la maldad, incredulidad. Nada es cierto si no se ve, si no se cree, pero ni así, porque el engañador tiene todo en confusión. Jesús en sus 3 años de ministerio había analizado la situación del hombre. Tiene ojos, pero no ve. Tiene oídos, pero no oye. Tiene boca, pero habla incoherencias. Y tiene corazón, pero ese corazón es de piedra. Haciendo un balance de la condición del hombre, el resultado fue: el hombre no está preparado para entrar en el reino de Dios. El pueblo perece por falta de conocimiento o por falta de rebelión. O más bien por rebelión. Perece por orgullo o por soberbia, por ignorancia o por necedad. El problema era, ¿qué hacer para cambiar todo esto? Los de Babel fueron confundidos, los de Sodoma y Gomorra fueron todos consumidos. Aún todavía más, hubo un diluvio con tal de acabar el mal. Pero ni aún así. Lo peor de todo es que Dios se atrevió a hacer un pacto con la humanidad. No más destrucción. Pero era ahí el dilema. Jesús había enseñado: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ve y aprende lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificio. Pedro le había preguntado: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ofende? ¿Hasta 7 veces? El Señor le contestó: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Jesús empezó a recordar: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. Y así seguía recordando cada una de esas promesas que daba a la humanidad para darle esperanza. Pero ¿quién escuchaba en ese momento? Pero también la reacción de Jesús era: ¿y en quién se va a realizar todas estas promesas? Jesús no podía buscar venganza, no podía ir contra sus principios. Su enseñanza estaba dada, y aunque muchos la desconocieron, tarde o temprano tendrá que cumplirse. Así que, respirando profundamente, volteó a ver a sus acusadores, aquellos que le injuriaban, aquellos que lo retaban y le decían: si verdaderamente eres hijo de Dios, baja de la cruz. Como el ladrón que le decía: si verdaderamente eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y Jesús, en medio del silencio, quizás en esa lucha interna, ¿qué hacer? Recordando todo lo que había prometido, recordando todo lo que había enseñado, no soportó más
alzó sus ojos al cielo y exclamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y desde esa hora, hermano y hermana, todos gozamos de ese perdón. Y hermanos, ahí está el Señor Jesús, ya crucificado, muriendo de dolor, lastimado, herido, ofendido y blasfemado. Con palabras, hermanos, que llevaban toda la intención de destruir, de lastimar, y tal vez diciéndose: hemos quebrantado ya su cuerpo, destruyamos también su espíritu. Pero el Señor está ahí, sufriendo nuestros dolores, y junto a Él, dos malhechores colgados, dos ladrones. Y bueno, uno de ellos todavía lanza también palabras de destrucción. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Palabras que torturaban, hermanos. ¿Sí? ¿Qué clase de personas habían ahí presenciando ese acto de dolor y de sufrimiento? ¿Quién sería tan indolente como para estar ahí señalando con el dedo a alguien que estaba sufriendo, que se estaba desangrando y que estaba clavado ya en una cruz, y que aparte era inocente, pero que en esos momentos aparecía como el más pecador del mundo, porque llevaba en sí los pecados de toda la humanidad? ¿Quién sería tan indolente como para estar señalando a alguien que está herido ahí con burlas y blasfemias? Pero ahí estaba la gente, hermanos. Es la ira la que provoca todo eso, la sed de sangre y de venganza. Pero el Señor Jesús, hermanos, no toma revancha, no devuelve la ofensa, no se desquita. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Así dice la Escritura. Pero, hermanos, la lengua es tan ofensiva, dice Santiago. La lengua es un fuego, un mundo de maldad, llena de veneno mortal. Y en ese momento, esas palabras eran mortales. Sí, el ladrón le decía: si tú eres el Cristo, pues bájate, a ver, bájate, sálvate a ti mismo y a nosotros. Seguramente esos dos ladrones que estaban a un lado habían escuchado de Jesús, habían visto sus milagros, habían visto que convivía con humildes, que sanaba enfermos, que perdonaba pecados. Seguramente ellos sabían quién era Jesús, o tal vez no, tal vez solo sabían que estaba ahí sufriendo igual que ellos. Pero ¿cuál es la diferencia, hermanos, entre estos dos malhechores? Pues que uno de los dos reconoció que no tenía opción y que nunca se había encontrado en mejor compañía que al lado del Señor Jesús. Y entonces lo reconoce como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios.
pero también reconoce su condición al decir, justamente nosotros estamos padeciendo y estamos recibiendo este castigo y lo merecemos por lo que hemos hecho. Pero ningún mal ha hecho. Y entonces le dice malhechor al Señor Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y bueno, hermanos, en ese momento reconoció que Jesús era rey, que Jesús era el Hijo de Dios. Y la respuesta de Jesús: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué palabras, ¿verdad, hermanos? ¿Qué pasa con el Señor? Lo está perdonando y encima todavía le promete el paraíso. De veras que sorprende el amor del Señor. Lo perdona y le promete el cielo. Si nosotros en estos momentos escucháramos al Señor decir a un delincuente: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, y le perdonara todo lo que ha hecho, tal vez diríamos: no, se lo merece porque ha hecho daño, merece ser torturado porque ha hecho daño. Pero el Señor, les decía, hermanos, no toma revancha, no devuelve la ofensa. El Señor nos ama con infinito amor y perdona y nos promete una vida diferente, hermanos. Sí nos sorprende el amor del Señor y nos sigue sorprendiendo, porque a pesar de cómo somos, el Señor nos perdona y nos promete la vida eterna a cada uno de nosotros. ¿Qué estaba tratando de enseñarnos el Señor Jesús perdonando a un malhechor, quien seguramente nunca había hecho nada bueno para merecer un lugar de honor? Seguramente esta persona nunca había hecho buenas obras, nunca había tenido misericordia de nadie, sino todo lo contrario, ¿verdad? Por algo estaba ahí. Y bueno, nada bueno había hecho. Pero el Señor, ¿por qué le promete el cielo? ¿Por qué lo perdona? Además, era un hombre que no valía nada, que dedicó su vida a hacer cosas malas. Pero escuchen, hermanos, el amor del Señor Jesús no depende de lo que nosotros hagamos, no depende de las cosas buenas que hagamos. Alguien por ahí decía: el amor del Señor es mucho más grande que todos nuestros pecados. El valor nosotros lo obtenemos cuando le recibimos, cuando le reconocemos, cuando entendemos el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. El valor lo obtenemos, hermanos, cuando nos arrepentimos de veras. El valor lo obtenemos, hermanos, cuando hacemos misericordia. Cuando el Señor cambia nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón. Cuando no tomamos revancha. Cuando no devolvemos la ofensa. Porque el Señor no lo hizo. Él perdonó. Y así como este hombre fue perdonado, nosotros también, hermanos. El Señor nos perdona y está ahí siempre con una promesa, siempre
siempre dándonos esperanza. Y el Señor promete muchas cosas para sus hijos, pero son promesas cumplidas. Él está ahí con su amor, con ese amor que sorprende, con ese amor infinito. La oración de este malhechor en la cruz era lo único que tenía. Él ya no podía ofrecer nada. Él no podía darle nada al Señor. Estaba ahí también, clavado. ¿Qué podía darle? Pues solo la buena intención de su corazón, el verdadero arrepentimiento. Solamente esta oración era lo único que poseía. Y Jesús la recibió. Y así, hermanos, a nosotros, Él estará atento a lo que nosotros le digamos. Él estará ahí y tendrá una promesa para nosotros. Una promesa que va a cumplir: el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. La primera palabra nos muestra la compasión de Jesús a todo ser humano. La segunda palabra nos muestra su poder hacia todos los hombres. La tercera palabra muestra su provisión para aquel que sobre quienes derrama su amor. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. La madre de Jesús, como hemos leído en el pasaje, estaba junto a la cruz, en que su hijo moría como un criminal. También nos describe que eran 4 las mujeres que estaban junto a la cruz: su madre, Salomé, madre de Juan y Santiago, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Declara que estaban de pie, valientes y decididas a estar al pie de la cruz y compartir el oprobio de Jesús. Mientras los apóstoles se ocultaban, Juan estaba entre ellas. Y allí estaba María, en donde se cumplía en ella la profecía dicha por Simeón: una espada traspasará tu misma alma. Los tormentos de Jesús herían el corazón de María. No sabemos cuánto tiempo permanecieron de pie, pero durante ese tiempo fueron acompañadas y sostenidas por el poder divino. Jesús provee apoyo y ayuda para su madre. Se cree que ya había muerto José. Sus hermanos no eran creyentes. Así que Jesús encomendó a su madre a Juan, el discípulo amado. Jesús prefirió dar a su madre a alguien de la familia espiritual, no sus hermanos carnales. En este punto, a punto de morir, Jesús hace el testamento. Legó a Juan su más preciado tesoro sobre la tierra, su madre. Así establece entre su madre y el discípulo amado la relación más íntima y final. Los horribles tormentos que padecía el Señor en la cruz no le impidieron pensar en que su madre quedaría sola cuando muriera. Por eso se preocupó en dejarle el apoyo, su apoyo en el discípulo amado.
llama a su madre mujer. Mujer, he ahí a tu hijo. En Caná era un título de respeto entre todos los judíos. Y allí, junto a la cruz, que tiene todavía mayor explicación, pues el título de madre habrían herido más el corazón dolorido de María. Notemos que no dice, ahí tienes un hijo, sino que dice, allí tienes a tu hijo, como el único y apto para sustituir a Jesús. También tenemos aquí un ejemplo de bondad y providencia divina. El Señor consuela y acompaña a cada uno de nosotros cuando perdemos algún ser querido. Dios está presto con nosotros. Otra lección que aquí nos ofrece Jesús es que los hijos debemos de sustentar y cuidar a nuestros padres ancianos. No olvidemos que el 5.º mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. La confianza que Jesús depositó en Juan fue grande. Pero también él le dice: ahí tienes a tu madre. Y al decirle, ahí tienes a tu madre, sabemos que se encontraba su propia madre, Salomé. Pero él le encarga. Y su última frase del versículo nos dice que él la recibió en su casa. Él designó que Jesús fuera a su discípulo amado, que la cuidara, que la atendiera. La preocupación y el amor de Jesús para los suyos es grande. De un hijo hacia su madre. Esta palabra nos recuerda a Jesús. A Jesús y la familia. Y en la hora de su muerte Jesús habla de la maternidad y la situación filial. Escogió nacer en una familia, ser criado bajo la disciplina de un hogar. Enseñó que el matrimonio es para toda la vida. Podemos recordar que con lo que Dios juntó no lo separe el Señor. Mostró su amor a los niños. Cuando los mayores alejaban a los niños, Jesús dijo: dejad a los niños que vengan a mí y no se los estorbéis, porque de los niños es el reino de los cielos. Cristo anhela ser el centro de todo hogar. Bienaventurado el hogar donde verdaderamente Cristo es la cabeza. Esta palabra nos recuerda a Jesús y su fidelidad hacia nosotros. También vemos que Juan tiene que cuidar a María. Jesús se ocupa de las necesidades de María, tanto emocionales como espirituales. Muere por ella y por ustedes y por mí. Jesús se preocupa de sus necesidades temporales. Por eso le pide que a Juan que la atienda y la apoye. Juan sería el representante personal de Cristo. Nosotros también debemos ser embajadores de Cristo, representantes de Él ante los demás. Por eso, recordemos esta palabra. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Cerca de nosotros tenemos seres que no tienen familiares, que no tienen personas que los acompañen, que los cuiden. La tarea de cada uno de nosotros es grande. Bien, hermanos,
Cuarta palabra de la cruz. Nuestro Señor Jesucristo, a este momento, a este tiempo, hermanos, ya hay una buena cantidad de sufrimiento sobre la vida, sobre el cuerpo del Señor Jesús. Y podemos nosotros encontrar esta expresión en Mateo 27:46, que dice: Elí, Elí, lama sabactani. Y en Marcos 15:34, Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, desde que Jesús vino a la tierra, Jesús vivió, sufrió y murió para salvarnos, hermanos. Él se hizo varón de dolores para que nosotros fuésemos hechos partícipes del gozo eterno. Dios permitió que su Hijo amado, lleno de gracia y de verdad, viniese de un mundo indescriptible de gloria a un mundo corrompido y manchado por el pecado, oscurecido con la sombra de la muerte y la maldición. Permitió que dejase el seno de su amor, la adoración de los ángeles, para sufrir vergüenza, insulto, humillación, odio y muerte. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos sanados, dice el profeta Isaías. Ahora, hermanos, miradlo en el desierto, miradlo en el Getsemaní, ahora sobre la cruz, el Hijo Inmaculado de Dios tomó sobre sí la carga del pecado de todos nosotros. El que había sido uno con Dios sintió en su alma la terrible separación que hace el pecado entre Dios y el hombre. Y esto precisamente, hermanos, esto arrancó de sus labios el angustiado clamor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un grito de angustia, hermanos, un grito de dolor, de desolación, de abandono, hermanos. Allí estaba nuestro Señor Jesucristo, recibiendo todo el peso de los pecados de cada uno de nosotros, sintiendo plenamente en su cuerpo un vuelco tremendo, su corazón destrozado, hermanos, ¿verdad?, por la angustia de saberse separado de su Padre. Aquel Jesús que todo el tiempo, hermanos, proclamó ser uno con el Padre, ahora tenía que estar separado. Todo por el amor a cada uno de nosotros. Hermanos, la carga del pecado, el conocimiento de su terrible enormidad y de la separación que causa entre el alma y Dios, quebrantó el corazón del Hijo de Dios. Hermanos, ahora en respuesta a todo esto que hemos escuchado, ofreceremos a nuestro Dios nuestras ofrendas como parte de nuestra alabanza a Él también. Entonces, puestos de pie, hermanos, preparémonos para ofrecer nuestras ofrendas y diezmos. Leeremos todos juntos el versículo que está impreso en nuestros boletines, así es que les suplico que lo tengan a la mano.